La doctrina de la predestinación, sembrada por San Agustín y cultivada por Juan Calvino siglos después, dice básicamente que Dios elige de manera arbitraria quién será salvo y quién irá al infierno. Esta doctrina desencadena una serie de mentiras que hoy en día están llevando a la perdición a unas personas que han sido verdaderamente salvas. Una de esas mentiras es el salvo siempre salvo. Las bases bíblicas para esta falsa doctrina son Romanos 8 y Efesios 1. Los cristianos de sana doctrina no podemos dejarnos engañar por estas interpretaciones que están lejos de la verdad y que defienden al pecado. En este breve estudio analizaremos el concepto original de la predestinación conforme al primer capítulo de Efesios y para finalizar echaremos un vistazo a Romanos capítulo 8, versos 28, 29 y 30. Para comprender correctamente la predestinación, aclaramos que todo lo que los apóstoles escribieron en sus cartas tiene como base las palabras de Jesús relatadas en los evangelios. Es por tal motivo que no podemos usar enseñanzas apostólicas para contradecir lo que Jesús el Señor dijo. La salutación del apóstol Pablo a los hermanos en Éfeso expone dos pilares fundamentales de la predestinación: la voluntad de Dios y la fidelidad en Cristo. A lo largo de este capítulo veremos que la predestinación es voluntad de Dios, no imposición de Dios, y que la predestinación es cristocéntrica. Una de las frases que han invadido el mundo cristiano es: Dios nos escogió por alguna razón, insinuando que Dios vio alguna virtud en ciertas personas que en otras no vio, y que Dios con base en esa o esas virtudes elige quién será salvo. Dicha afirmación contradice la misma naturaleza moral de Dios, pues desde Deuteronomio 10:17 se nos dice que Dios no hace acepción de personas. Cuando la Biblia habla de que Dios nos escogió, comienza diciendo que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La clave es en Cristo. Después dice que nos bendijo según nos escogió en Él. En inglés dice que nos bendijo de acuerdo a como Dios nos ha elegido en Él, es decir, en Cristo, desde antes de la fundación del mundo. No dice que Dios nos escogió desde antes de la fundación del mundo, lo cual sería contradictorio con Deuteronomio 10:17. Dice que Dios nos escogió en Cristo desde antes de la fundación del mundo. En Cristo significa el que acepta a Cristo, el que cree en Cristo, el que permanece en Cristo. El que está en Cristo es el que permite que Cristo esté en él, el que oye, cree y obedece la palabra de Cristo. El verso 5 nos mete de lleno al tema de la predestinación. Notemos bien que este comentario empieza desde el verso 3, bendiciendo al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Después comenta que entre el Padre y Cristo hay un acuerdo desde antes de la fundación del mundo, por el cual todos los que están en Cristo alcanzan bendiciones celestiales. Estas personas que hoy en día gozan de las bendiciones celestiales fueron predestinadas para ser adoptadas hijas de Dios. Esta adopción está bajo un contrato previo a la creación del mundo y la vemos en Juan 3, 14 y 15, donde dice que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El contrato de ser adoptados hijos de Dios es por medio de Jesucristo, para que todo aquel que cree en Jesucristo tenga vida eterna. Por lo tanto, la predestinación es para todos los humanos, pero solo los que crean en Cristo serán predestinados. En los versos 6 al 10 de Efesios 1 vemos a detalle el propósito de Dios, el cual aplica a través de un contrato, un pacto hecho en Cristo. La idea principal de la predestinación es que antes de la creación Dios tuvo un plan. Antes de crear al mundo y todo lo que hay en él, Dios pensó y diseñó el camino a seguir para llegar a un destino, un cómo y un para qué de la creación. El fin de este plan es reunir todas las cosas en Cristo. Por eso aseguramos que la predestinación es cristocéntrica. La noche que fue entregado el Señor Jesús, oró en el Getsemaní diciendo: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Aquí encontramos el para qué vino Cristo. Cristo vino para reunir todas las cosas en Cristo. Esta es la vida eterna. En Él tuvimos herencia. Una vez más vemos claramente la referencia a Cristo. En Cristo tuvimos herencia.
no en nuestras capacidades, no en nuestro ADN, no en nuestras bondades. Es más, ni siquiera en la voluntad arbitraria del Padre, sino en Cristo. Todo aquel que acepta a Cristo en su corazón se vuelve predestinado. No es que fue predestinado para ir al cielo desde antes de nacer, es que se vuelve predestinado en cuanto acepta a Cristo. El apóstol dice que hemos sido predestinados conforme al propósito de Dios, y hemos visto que el propósito de Dios es cristocéntrico. El verso dice claramente que los predestinados son aquellos que primeramente esperan en Cristo. No es primero la predestinación, primero es la esperanza en Cristo. La doctrina de la predestinación existe solo gracias a las personas necias y a las personas ignorantes, porque la Biblia es muy clara. En el verso 13 vemos las condiciones para entrar en la predestinación establecida por Dios desde antes de la fundación del mundo. La primera condición es oír el Evangelio de la salvación. La segunda condición es creer en el Evangelio de la salvación. Y la tercera condición es haber sido bautizados en el Espíritu Santo. Hasta que la persona experimenta este bautismo, se puede considerar predestinada para ser salva. Y con predestinada queremos decir aceptada, justificada y capacitada para ser salva. El apóstol Pablo da gracias a Dios por todos aquellos que tienen fe en el Señor Jesús, los cuales manifiestan dicha fe en el amor a los demás hermanos en Cristo. Y por estos que creen en Cristo y aman a la iglesia, el apóstol ruega a Dios que les dé sabiduría y revelación para que sepan la esperanza a la cual fueron llamados, porque corren peligro de extraviarse si no reciben el para qué fueron salvos. Si estos que son predestinados necesitan sabiduría y revelación, es porque con todo y predestinación pueden acabar en el infierno. Una vez más, la Biblia nos recuerda el fundamento de la predestinación, que es la fe en Cristo, pues dice para nosotros los que creemos. La predestinación bíblica nos enseña que Dios en su voluntad escogió a Cristo para salvarnos. Depende de nosotros rendir nuestra voluntad a Cristo para ser salvos. Los últimos versos de este capítulo nos hablan del poder de Dios, que ahora opera en la iglesia a través de la fe en Cristo. Los que defienden la doctrina de la predestinación son personas flojas en la fe, que han perdido el poder para vencer al enemigo y toda obra de la carne. Pero el plan previamente establecido por Dios es que hubiera un pueblo internacional que viviera en el poder de Cristo. Así que lo predestinado por Dios es que toda la humanidad fuera santa y justa por su propia elección. Ahora veremos los versos 28, 29 y 30 del octavo capítulo de Romanos, puesto que es otro pasaje con el que los carnales defienden la doctrina de la predestinación. Y sabemos que a los que aman a Dios, primer cláusula, a los que aman a Dios. ¿Y quiénes son los que aman a Dios? Jesús dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y también dijo, si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así que la primer cláusula es, a los que aman a Dios, a los que permanecen en el amor a Dios, lo cual no depende de la voluntad de Dios, sino de la fe del humano rindiendo su voluntad a Dios. Otra de las frases que han contaminado a la iglesia es, todo pasa por una razón, que en muchas de las ocasiones es utilizada para defender las malas decisiones de las personas, por no decir el pecado de las personas. Lo que dice la palabra de Dios es que si nosotros la obedecemos, todas las cosas que sucedan fuera de nuestro control nos ayudarán a bien. Y esto no conforme a nuestros planes personales, ni conforme a nuestros pensamientos, ni proyectos de vida, sino conforme al propósito de Dios. Ya hemos visto que el propósito de Dios es cristocéntrico, así que a los que obedecen a la palabra de Dios, todas las cosas les ayudan a bien, de acuerdo al propósito de reunir todas las cosas en Cristo. Las cosas que nosotros no hemos vivido aún, Dios ya las conoce, y Dios revela en su justicia cosas que sucederán en el futuro, con tal de que nos arrepintamos de nuestros pecados y volquemos nuestra voluntad a Dios. Dios no solo conoce los eventos que sucederán, también conoce las decisiones que tomaremos cada uno de nosotros en el futuro. Jesús no manipuló a Pedro para que lo negara 3 veces antes de que cantara el gallo. Jesús solo le reveló a Pedro lo que Pedro haría por su propia voluntad.
Dios ya sabe quién será salvo y quién se perderá eternamente. Pero si no fuera por el modelo de comportamiento previamente establecido en Cristo, nadie sería salvo. La esencia de la vida eterna es conocer al único Dios verdadero. Todo el que alcance salvación conocerá al único Dios verdadero, porque ahora le conocemos en parte. Cuando Romanos 8:29 dice, a los que antes conoció, está hablando precisamente de los que alcanzarían salvación, porque Dios sabía desde antes de la fundación del mundo quiénes serán salvos. Lo que nos dice Romanos 8:29 es que los que serán salvos gracias a que Dios los predestinó. Es decir, que los llamó y los capacitó para que fueran hechos conformes a la imagen de su Hijo. Pero los que defienden la doctrina de la predestinación lo hacen para seguir viviendo conformes al mundo. Y el propósito de la predestinación bíblica es cristocéntrico. Lo que nos dice Romanos 8:30 podemos entenderlo como las 3 etapas de la predestinación. Son como las 3 etapas básicas de la universidad: convocatoria, inscripción y titulación. La primera etapa es el llamamiento. Básicamente es lo que conocemos como la evangelización, pero desde el punto de vista del inconverso. Similar a las universidades, esta es la etapa en la que las escuelas lanzan su convocatoria por todos los medios posibles. Así se correrá la voz de que tal escuela imparte tales carreras con el fin de obtener un título profesional en esa materia. Asimismo es el llamamiento. Dios, a través de la Iglesia, anuncia el camino que tiene por destino la vida eterna. Recordemos lo dicho por nuestro Señor Jesús: muchos son llamados y pocos escogidos. La idea de ser escogidos por Dios también se ha malinterpretado relacionándola con un Dios arbitrario que decide quién irá al cielo y quién irá al infierno, cuando la idea de los escogidos se parece más al proceso de admisión de la universidad. En la convocatoria, la universidad dice los requisitos para ser aceptados como alumnos. El que cumpla esos requisitos será alumno de esa universidad. Asimismo, Dios dice en el llamamiento los requisitos para ser aceptos delante de Él. Marcos 16:16 nos dice los 2 requisitos indispensables para ser escogido: creer en el Evangelio de Cristo y ser bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo aquel que cumpla estos 2 requisitos será escogido por Dios. Cuando una persona es aceptada por la universidad, recibe un comprobante oficial que le garantiza a esa persona que ha sido aceptada por el plantel. Ese comprobante se materializa en una credencial con un número de identificación única y certifica a la persona aceptada como estudiante oficial de esa universidad. Ese número de identificación será indispensable para todos los trámites que el ahora estudiante realizará durante toda su carrera, hasta el proceso de su titulación. Dios es un Dios de orden y de justicia, y también ofrece un comprobante oficial de aceptación. Pero como los asuntos de Dios son espirituales, su comprobante oficial es espiritual. Este comprobante es el bautismo en Espíritu Santo, como un sello de garantía de que si conservamos este sello, recibiremos la vida eterna. Los que hicieron caso al llamado de Dios pasan a la segunda etapa predestinada, la justificación. Esta etapa es similar a la inscripción que tiene por destino la titulación. Los justificados en la predestinación son similares a los inscritos en la universidad. Todo buen estudiante sabe que puede perder su registro de inscripción si comete faltas académicas o morales conforme al reglamento estudiantil. Todo estudiante sabe que durante el transcurso de la carrera se corre el riesgo de perder la inscripción. Las razones para dejar la carrera son muchas. La razón para continuar en la carrera es una: obtener el título. La justificación también puede perderse. Razones para perderla muchas, razones para mantenerla una: la vida eterna. La última etapa predestinada para todos aquellos que creen en Cristo es el destino mismo, la glorificación, similar a la titulación en la universidad. Recordemos que cuando en la Biblia Jesús habla de su glorificación, se refiere a su muerte y resurrección. Si nosotros padecemos en la etapa de la justificación, seremos glorificados como Cristo en su resurrección. Así que la predestinación es el camino que lleva a la vida eterna previamente establecido por Dios para todo aquel que elija libremente creer en Cristo. Y los predestinados son todos aquellos que eligen libremente andar por el camino predestinado. Por lo tanto,
todo aquel que anda conforme a Cristo y en el poder del Espíritu Santo está predestinado a alcanzar vida eterna. Pero el que deja de andar conforme a Cristo y deja de vivir en el poder del Espíritu Santo está perdido. Cierro este breve estudio acerca de la predestinación con Filipenses 3, versos 18 al 21. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas.